Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, iniciación al proceso penal acusatorio para auxiliares de la justicia de Alberto Binder, destacado autor de varios escritos, en especial sobre el derecho penal, y en esta ocasión vemos la importancia del juicio penal, sus características, en este caso las características generales del juicio. En primer lugar, se debe destacar la importancia del juicio. Es esta la etapa plena y principal del proceso penal. En realidad, todo el sistema procesal en su conjunto gira alrededor de la idea y la organización del juicio. Por otra parte, solo será posible comprender cabalmente un sistema penal si se lo mira desde la perspectiva del juicio penal. Esto, que parece absolutamente obvio, no lo es tanto en la realidad de nuestros sistemas procesales latinoamericanos e incluso en muchos de los sistemas de análisis desarrollados por los científicos. El peso del sumario o investigación preliminar es tan grande que tiende a ocupar el centro de la escena procesal. Se constituye así una perspectiva profundamente errada que, como no podría ser de otra manera, no coincide con la perspectiva garantista. El juicio es la etapa principal del proceso penal, porque es allí donde se resuelve, y mejor dicho, se define el conflicto social que subyace y da origen al proceso penal. Este carácter definitivo resulta sumamente importante para comprender la lógica del juicio oral. Aquellos que están inmersos en el sistema escrito no suelen comprender este carácter del juicio penal, precisamente porque los juicios escritos no tienen esta característica. Por el contrario, estos son esencialmente revisables, provisorios, por efecto del recurso de apelación y su uso indiscriminado. Como el juicio oral tiene este carácter de definitivo que se expresa en la instancia única que le es propia, toda posible organización que se le dé refleja esta característica. Eso significa correctamente que el juicio oral es mucho más estricto y más preciso en cuanto a las reglas de producción de la prueba que un sistema escrito. Por otra parte, el juicio oral requiere una mayor preparación. El juicio oral, la oralidad, es un instrumento, un mecanismo previsto para garantizar ciertos principios básicos del juicio penal. Sirve en especial para preservar los principios de inmediación, publicidad del juicio y personalización de la función judicial. En este sentido, se debe diferenciar muy bien lo que es un instrumento de lo que es un principio. Como hemos dicho, la oralidad es un instrumento, un mecanismo para alcanzar un fin. La inmediación o la publicidad, por ejemplo, son principios políticos y garantías que estructuran el proceso penal. Ellos constituyen los fines a cuyo servicio está, por ejemplo, la oralidad. Tal carácter instrumental no debe hacernos pensar que la oralidad es un asunto de menor importancia, todo lo contrario, hasta tal punto que, por lo general, cuando se quiere aludir el modelo de juicio republicano, se habla de juicio oral, aunque, como dijimos, la oralidad solo sea el instrumento de un juicio republicano. La importancia de la oralidad deriva de que ella constituye el único modo eficaz que nuestra cultura ha encontrado hasta el momento, capaz de darle verdadera positividad o vigencia a los principios políticos mencionados. ¿En qué nos valdría proclamar la publicidad, la inmediación o la personalización de la judicatura si luego no contamos con medios eficaces para judicializar, llevarlas a la práctica? Por tratarse de una condición necesaria para la eficacia de estos principios, la oralidad se convierte en un instrumento de primer orden y, según esa importancia, debe ser estudiado. La oralidad representa fundamentalmente un medio de comunicación. Implica la utilización de la palabra hablada, o si se prefiere, no escrita, como medio de comunicación entre las partes y el juez, y como medio de expresión de los diferentes órganos de prueba.
Obsérvese que en el fondo el mecanismo es simple. Si se utiliza la palabra hablada, las personas deben estar presentes. Inmediación. Ello significa además que los distintos sujetos se estarán comunicando de un modo fácilmente controlable por otras personas. Publicidad. Esta simplicidad no ha sido siempre reconocida y aún hoy se escucha a quienes, sin fundamento alguno, afirman que el juicio oral es más complicado, más difícil de realizar que el juicio escrito, donde todo se transcribe en actas. Kuhn no es inacta, no es inmundo. Sin embargo, en pleno siglo XIX, Jeremías Bentham afirmaba que no hay nada más contrario a la verdad que una afirmación de ese tipo. El juicio oral explicaba en el modo más natural de resolver los conflictos humanos e incluso es el modo de administrar justicia en los grupos pequeños o en la familia. En efecto, nadie se le ocurriría, si existe una controversia o un conflicto dentro de la familia, formar un expediente, nombrar a uno de los miembros de la familia como instructor, levantar actas de los testimonios, pedirle opinión escrita a cada uno de los miembros de la familia. Todas estas actividades que parecen ridículas y artificiosas en un contexto familiar, no lo son, menos cuando se trata de construir un proceso penal en el marco de una sociedad. Para comprender más plenamente el significado del principio de inmediación es necesario hacer algunas aclaraciones previas. Normalmente se suele explicar el proceso penal y en especial el juicio como una actividad o un conjunto de actividades de adquisición de conocimientos. De esta manera, el proceso penal se convierte en un conjunto de actos encaminados a reconstruir los hechos del modo más apropiado posible a la verdad histórica. Luego, sobre la base de esa verdad, se aplicará la solución prevista por el orden jurídico. Este conjunto de actos que conforman el juicio penal son realizados por personas que tienen diferentes actitudes respecto a la verdad. Algunos de ellos, el fiscal, los jueces y en general quienes son funcionarios del Estado, se guían por la búsqueda de la verdad, principio de objetividad. De otros no se pueden afirmar que se guían por la mentira, pero fundamentalmente se guían por sus propios intereses dentro del proceso, principio de parcialidad. Así el imputado, los defensores, la víctima y sus letrados, el actor civil, etc. Según este modelo de comprensión, los actos y las actitudes de las personas se definen principalmente por su relación con la adquisición de información, con la veracidad de tal información y con la verdad como meta o como resultado del proceso, sin importar por ahora si alcanzar esa verdad es posible o es siempre una meta inalcanzable. Dentro de este contexto, la mediación se manifiesta como la condición básica para que esos actos y esas relaciones permitan llegar a la verdad del modo más seguro posible, ya que la comunicación entre las personas y la información que ingresa por diversos canales o medios de prueba se realiza en presencia de todas las partes involucradas, en especial con la presencia obligada de quienes deberán dictar una sentencia luego de observar la prueba, los jueces y los jurados. Al mismo tiempo, la oralidad y la inmediación que ella supone permiten que la prueba, mejor dicho, la información que luego se transformará en prueba, ingrese al proceso, al juicio penal, del modo más concentrado, es decir, en el menor lapso posible. Esta posibilidad, generada por la inmediación y la oralidad, de que los medios de prueba se reúnan en una misma oportunidad y sean observados o escuchados sin interrupciones, hace que adquieran así mayor virtualidad probatoria y puedan ser controlados con mayor eficacia por distintos sujetos procesales. Hasta aquí la lectura del juicio oral en iniciación al proceso penal acusatorio para auxiliares de la justicia del gran autor y abogado Alberto Binder, invitándoles a que continúen leyendo, se suscriban al canal si no lo han hecho, compartan
Nos dejes en la caja de comentarios qué te parece este o cualquiera de los libros. Escríbenos en nuestras redes sociales como Elim Sepúlveda. Nos vemos en el próximo libro y recuerda, los libros te educan.